buenas tardes y muchas gracias por venir. Esta es una tertulia. Hemos hecho otras tertulias pequeñas nuestras aquí, pero es una maravilla tener esta sala. Doy las gracias a Pepe por esta sala tan estupenda y sus cosas, actividades, y la música tan buena que tiene aquí. Y bueno, hoy tenemos un poco de cambio de menú porque Susana Moreno está con su hija que está de parto. Entonces, es una muy buena. Y esto, entonces vamos a hablar José Luis y yo. Por ejemplo, si quieres subir, poner de pie. José Luis, todo el mundo conoce a José Luis, pero bueno, para decir que no, si no, es doctorado en Historia del Arte de la Complutense, es profesor, divulgador, asesor, y pues, hace unas clases estupendas de historia local. Yo puedo dar fe porque he sido alumno suyo durante 3 años. Y lo que vamos a hacer es, el objetivo de esta noche es pensar en el 40 aniversario del Patrimonio Mundial del Monasterio y Real Sitio del Escorial. Y es un buen momento de hacer balance, creo, pensando, evaluando cómo funciona las protecciones que tenemos, cómo protege realmente el patrimonio histórico y el patrimonio natural. Y estos son los objetivos básicos hoy. Lo que vamos a hacer es poner un vídeo de 4 o 5 minutos al principio, luego vamos a hablar nosotros media hora, 40 minutos máximo, y luego abrimos a la tertulia de la gente. Tenemos hasta las 8:30 porque luego vienen los músicos para tocar, porque hay un jam session esta noche. Entonces, primero vamos a poner el vídeo y, como he dicho, el título de la tertulia es 40 años de Patrimonio Mundial, luces y sombras.
Ahora sí, ahora sí. Pues nada, vamos a empezar con una serie de preguntas y respuestas sobre esos temas. Como he dicho, yo creo que nadie más sabe como José Luis de temas de conservación y protección del patrimonio histórico de nuestra comarca. Y la primera pregunta es, al cumplir 40 años de la declaración del Patrimonio Mundial del Real Sitio, ¿sería bueno ampliar el ámbito a todo el territorio histórico? ¿Qué tal? Sí, se me oye bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a participar en esto y yo encantado de colaborar con vosotros en la asociación que lleva tanto tiempo luchando, ¿no?, por la conservación del medio ambiente, del patrimonio, etc. Lo que me preguntas, pues es muy interesante, es muy pertinente la pregunta, ¿no? Se cumple ahora el aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial y efectivamente cuando se declaró en el año 84, la declaración lo has puesto en un fragmentito, ¿no?, se hace alusión al monasterio sitio. Se insiste en los valores del entorno del monasterio como fundamentales, de forma muy genérica. De hecho, la propia, conceptualmente, el patrimonio mundial desde los 70 incide en que los monumentos no son monumentos aislados, sino que forman parte de un paisaje, de un entorno, y de hecho se habla del patrimonio cultural y el natural, forma parte indisociable, ¿no?, de los principios de la UNESCO en lo referido al patrimonio mundial. Entonces, en el 84 aquí no se precisa qué se entiende por el sitio, se dice monasterio y sitio, y el sitio no se precisa en aquel contexto. Y eso, a mí, cuando me puse a investigar un poco sobre estos temas de rastrear los orígenes de las primeras declaraciones de protección del territorio, era muy curioso que en el 84 no se precisara el sitio, cuando ya había una declaración de conjunto histórico-artístico que no se correspondía exactamente con la cerca, pero que era muy interesante y muy moderna, desde el año 71. En el año 71 se aprueba esa declaración de conjunto histórico-artístico, que debía de haber tenido aparejado el desarrollo de un plan especial de protección ya entonces. Lo interesante de esa primera figura de protección es que ya era de carácter supramunicipal, o sea, es decir, ya abarcaba un ámbito muy amplio, afectaba fundamentalmente a San Lorenzo de Escorial, a los dos municipios por igual, establecía unas zonas de paisaje protegido, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue 10 años después de la otra primera figura de protección que se aprobó, que fue en el año 61, la de paraje pintoresco, que ahora suena conceptualmente muy antiguo lo de paraje pintoresco, pero que bueno, fue una de las primeras de lo que es la primera figura jurídica de protección de alcance del entorno natural del monasterio, del paisaje que rodea el monasterio, ¿no? Entonces, con esos mimbres y esos precedentes, pues es curioso que no se haya precisado, ¿no?, qué se entiende por el sitio, cuál es el entorno específico del monasterio, ¿no? Entonces, tu pregunta es si ahora estaríamos... Claro, luego viene esto, luego viene en 2006 la declaración de todo el territorio como bien de interés cultural. Dime. El territorio histórico no es una respuesta del gobierno español o el gobierno de la Comunidad de Madrid a las críticas de la UNESCO de falta de protección del entorno. No lo sé. O sea, sí que esa declaración del 2006, pues que, bueno, pues se sacó adelante después de haber paralizado, lo sabéis muy bien, dos expedientes para declarar bien de interés cultural las fincas de Campillo y de la Granjilla, de la Fresneda. Entonces esos expedientes se paralizaron y poco después salió este BIC, que es tremendamente interesante. O sea, se puede criticar desde muchos puntos de vista de ciertos errores que tiene el propio texto, etcétera, todo lo que quieras. Si quieres luego lo hablamos, de la propia ambigüedad del perímetro, ¿no? Se hace en base a un perímetro como es la cerca, de escaso conocimiento o percepción social y que se conserva parcialmente. Entonces es complejo, pero sin duda es muy interesante porque es una declaración de carácter de nuevo supramunicipal que afecta a muchos municipios y es el máximo nivel de protección que prevé nuestra legislación. Entonces, tu pregunta, pues por supuesto que debería de ampliarse
el ámbito declarado Patrimonio Mundial, sobre todo porque las administraciones, la local y la autonómica, en 2014 mandaron a la UNESCO, por resumir mucho, una delimitación muy restrictiva del ámbito declarado Patrimonio Mundial, en la que realmente ahora mismo en ese planito, no sé si está por ahí, realmente lo único que es Patrimonio Mundial o es reconocido sobre un plano como Patrimonio Mundial es el monasterio, la lonja y los parques de las dos casitas. O sea, es decir, fue una... Bueno, eso es muy curioso, ¿no? Como la administración local históricamente ha querido que, digamos, que la responsabilidad sobre el patrimonio recaiga en patrimonio nacional, ¿no? Esto no, a mí no me compete. Y entonces, bueno, pues eso, evidentemente, no sería tanto una ampliación del perímetro, sino una revisión o una correcta, establecer el perímetro correcto y una definición correcta de lo que es el sitio. Sobre todo porque no solamente ya hay un decreto que dice que el sitio y que el ámbito que genéricamente podemos considerar real sitio es el ámbito que delimitaron los bosques reales, que es la cerca, sino que además, bueno, ahí, un poco antes de aprobar esto, en 2004, un informe de la ETSAN, de la Escuela Técnica de Arquitectura, bajo la dirección de Javier Ortega y otros especialistas, llevaron a cabo toda una investigación también en la que era una propuesta de delimitación de la UNESCO, del ámbito, y no lo dicen explícitamente en ese informe, pero bueno, ellos apoyaron, digamos, la posibilidad de que todo el territorio, y de hecho ese informe fue la base para luego el BIC del 2006, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, claro que debería ser. O sea, cualquier otra cuestión es... Otra cosa es que luego dentro de lo que son los ámbitos de la UNESCO, pues ahí tienen que generarse, se tiene que sectorizar, lógicamente, no es lo mismo la herrería que otras zonas, ¿no? Más degradadas. Perdona. Sí. Vamos a ver, estáis hablando de protección y de estas cuestiones y de los ámbitos, pero ¿hay plan general de ordenación urbana? Claro, luego si queréis eso lo comentamos, que es muy importante. Claro, de que... Ese es el tema, luego lo empezamos por ahí, pues sí, no... sí, luego lo comentamos, el tema del urbanismo, cómo existe una suerte de paradoja entre un decreto que te obliga a pensarte como un espacio protegido y un planeamiento urbanístico, que actualmente sigue siendo el de las normas subsidiarias de planeamiento del 99, cuyo enfoque no es para nada conservacionista, sino que lo que aspiraba en esos años, ya si uno lo lee, lo dice claramente, es a dotar a San Lorenzo de una dimensión urbana como capital de la sierra y a desarrollar todo eso en la olla de Villalba y convertirse en un polo de atracción de muchas cosas. Pero que parece un contrasentido, ¿no? Claro que es un contrasentido. Tenemos un planeamiento previo que sigue vigente, por eso es tan importante que se apruebe un plan especial de protección, que es lo que el BIC de la cerca establecía desde 2006. Y eso me consta que la Comunidad de Madrid ha iniciado los procedimientos para desarrollar ese plan especial de protección. Lo que pasa es que esto va para larguísimo, ¿no? Pero claro, o sea, la ley, cuando tú declaras BIC un territorio, que es una cosa muy compleja, el planeamiento urbanístico tiene que estar adaptado a ese enfoque, resumiendo mucho, de conservación. Y la figura que prevé la ley es el plan especial de protección. No es perfecto, pero bueno, es el plan especial de protección. Bueno, pero ahora luego hablamos de urbanismo. Sí, por favor. Vamos a hacer esto y luego a la gente, si os parece, hacemos preguntas a José Luis. La segunda pregunta es: ¿qué importancia tiene la conservación del entorno natural del territorio histórico y existen vacíos de protección? Protección es que es indisociable, o sea, me da mucha rabia. Los especialistas a veces, pues yo soy historiador del arte y parece que solamente nos preocupamos de los inmuebles, de los edificios históricos y demás. Y claro, esto necesita una valoración integral, o sea, no puedes separar medio ambiente de valores paisajísticos, culturales, históricos, simbólicos, de todo tipo, ¿no? Entonces, además es un ejemplo clarísimo, todos los reales sitios y este en particular, pues de esa simbiosis de elementos culturales, patrimoniales y medioambientales. Yo, que no soy experto en medio ambiente, creo que a veces no se le da el suficiente valor a los componentes medioambientales que tiene esta zona de la sierra, ¿no? Y por ejemplo, el propio plan de ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama, cuando lo lees te resulta un poco frustrante, porque, hombre, si lo comparas con Peñalara, pues claro, no es lo mismo, ¿no? Aquí hay un nivel de humanización de todo mucho mayor.
pero no obstante, pues tiene unos valores, el berrocal, los humedales, muchísimos, la fauna, la flora, todos estos elementos, ¿no? Y un tema además muy interesante, desde mi punto de vista también, es que a veces la legislación de patrimonio, la vinculada con la legislación de patrimonio cultural, histórico-cultural, a veces no tiene tantas herramientas para actuar como la legislación medioambiental. Y yo muchas veces siempre digo que el BIC es fantástico, está muy bien, pero que hay que tirar de la legislación medioambiental, que es la que tiene muchas veces capacidad, digamos, de actuar directamente sobre un deterioro y demás, ¿no? Y la figura, o pensar esto desde la perspectiva de un parque regional, ¿no? Sería muy interesante, ¿de acuerdo? Igual no es parque nacional, pero ¿cuál sería el problema de meter a Bantos y su entorno? Y no me voy al monasterio, sino como concepto suprahistórico, no que sea real sitio el monasterio, sino a Bantos y entorno, para meter pues, zonas fundamentales, como son las machotas, como es todo el Piedemonte. Es decir, ¿por qué no pensar por ahí, ¿no? La idea de un parque regional que fuera a Bantos y entorno? Pero bueno, eso es una cosa que luego podemos... Sí, no, es muy interesante el tema de un posible parque regional. Una cosa que nosotros hemos identificado como grupo, hay dos cosas en nuestra opinión. Uno, el primero es que el territorio histórico se lleva una comisión local de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, que son arquitectos. Y no saben, hemos tenido reuniones con ellos por el tema de las placas solares, porque hay... es muy difícil poner placas solares aquí por la protección. Y ellos no saben nada de entorno natural. Y no saben nada de las protecciones naturales tampoco. Entonces, yo creo que en este momento, hasta que haya... Sí, exacto. Sí, entonces, bueno, no está funcionando el territorio histórico para la protección del entorno natural, en ese sentido. Es verdad que las comisiones de patrimonio, pues he oído como que se las... todo es criticable, pero realmente que existan las comisiones de patrimonio es algo muy positivo, porque en el fondo es el instrumento que está previsto en la ley para aunar profesionales de los ayuntamientos y de la Comunidad de Madrid en las tareas, en los lugares especialmente sensibles y singulares como son estos, ¿no? Entonces, las comisiones que a veces pues pueden ser criticables porque son lentas, pero está muy bien que existan. Está muy bien que, y una cosa, si se aprobara el Plan Especial de Protección, que a veces gente dice, no, pues ya la comisión no tendría. No, la comisión existiría igual para todos los edificios incluidos en los niveles de protección de la legislación urbanística. Pues es decir, el problema que hay ahora es que como todo tiene que pasar por la Comisión de Patrimonio, sea que afecte a un edificio histórico o no, pues claro, todo se obstruye, ¿no? Entonces están en la misma cola las vigas del siglo XVI de la Casa de los Doctores que el alicatado del baño de la urbanización no sé qué, o las placas solares ya, pues el cortocircuito cerebral, porque no saben cómo actuar. Entonces eso, pues desde el punto de vista creo que un plan especial de protección pues podría ayudar a agilizar estas cosas, ¿no? Ya que fuera más fácil también para los técnicos que están ahí implicados. Y hay otra cosa también que yo creo que es interesante, que hemos identificado, es el PORN. Hay un PORN, el Plan de Organización de Recursos Naturales del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, está en nuestra zona. Y la parte de arriba, la parte de la sierra, más o menos dividida por el M600, está clasificado como paisaje protegido. Y esto le da bastante protección real. En las de esas hay solamente una figura que se llama cerca histórica que no tiene ningún valor. Y cuando tuvimos una reunión con el director general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid en enero, dijo que son montes preservados. Pero esto es igual que el resto de la Comunidad de Madrid. Y el monte preservado solamente son las masas, los bosques, no son los prados. Y esto para nosotros es una grave falta de protección a nivel medioambiental. Sí. Claro. El plan de ordenación de los recursos naturales, que tiene cosas buenas, bueno, no podría haber sido mejor, pero bueno, ahí está, y está bien, es del 2009, y por ejemplo, para las zonas que llaman zonas de transición, que fue una especie de invento para que pueblos como Cercedilla o San Lorenzo no entendían que el PORN les boicotearía cualquier desarrollo urbano, ¿no? Entonces, bueno, son muy concretas a la hora de decirles qué tipo de
integración paisajística se podría desarrollar, qué tipo de urbanismo integrado, ¿no? Entonces son mucho más precisos y concretos en ese sentido. Pero efectivamente se equivoca al volver a fragmentar el territorio y separar lo que él considera paisaje protegido, vinculando al paisaje protegido como una zona de cumbres y de montaña, ¿no? Que le parece como más desde un punto de vista de un imaginario reductivo, que es eso lo que hay que proteger, y en cambio todo el piedemonte, con todos sus valores, pues queda no desprotegido, pero sí que queda como indirectamente en la zona del BIC de la cerca, pero no con una... Claro, debería haber sido todo paisaje protegido, porque y eso es absurdo, porque ya tienes un BIC, y el BIC lo que te está diciendo es que es un espacio protegido, entonces que el POR vuelva a separar el San Lorenzo del Escorial y vuelva a establecer dónde está lo que se protege y lo que no, pues es un error, ¿no? Sí, pues muy bien. Otra pregunta, ¿cómo se puede lograr garantizar la protección del paisaje del gran sitio? Y es compatible con la transición energética. Ya hemos comentado un poco las placas. Como saben, aquí en la reunión que tuvimos con la alcaldesa hace un par de semanas, nos dijo que en San Lorenzo tarda un año en sacar el permiso para poner placas solares en tu casa, en cualquier zona. Y en algunas zonas llamadas históricas, como yo vivo en la colonia de Casas Baratas, y no puedo ponerlo. Entonces, y esto para nosotros ha sido pues, una campaña de tres años, con muchas reuniones con la Comunidad de Madrid, con los ayuntamientos, etc. Entonces estamos, y nosotros pensamos que es algo totalmente compatible. En otros países es compatible la transición energética, pero parece que en nuestro territorio histórico no. Hombre, tiene que ser compatible, es un reto enorme, pero claro que debería ser compatible, y todo lo que estáis planteando en comunidades energéticas pues puede ser muy interesante. O sea, las placas a veces chocan con una determinada imagen de la ciudad, vinculada con la imagen pintoricista de la ciudad, de preservar las cubiertas, de preservar las texturas, los colores, etc. Pero claro, yo creo que el caos que puede haber ahora es un poco por falta de haber establecido una sectorización del ámbito de Escorial y San Lorenzo, ¿no? Hay urbanizaciones en las que no hay ningún problema en tener placas, y hay muchas formas de acometer todo esto, ¿no? Las comunidades estas que estáis impulsando me parece muy interesante, y todas las ciudades históricas se están haciendo. Es lógico, o sea, es un reto que hay que asumir, ¿no? Sin destrozar la imagen histórica de la ciudad, ¿no? Sí, nosotros no queremos poner placas solares a facilitar mucho en el conjunto histórico, pero otra cosa es fuera. Hay muchas zonas en el territorio histórico que están lejos del monasterio y no tienen visuales, y hay casas modernas, urbanizaciones, y es absurdo que estos están pasando tanto tiempo. Pero es lógico, es lógico que, o sea, es lógico que sea complicado, o sea, que sea complicado y que sea objeto de mucho debate por parte de, en la medida que estamos hablando de que o sea, es lógico que tarden en dar una respuesta clara, porque cuando estamos hablando de que tú formas parte de un territorio declarado bien de interés cultural, para lo bueno y para lo malo, o sea, es decir, tienes toda una serie de impedimentos para desarrollar una comunidad normal. Entonces el reto es mucho más fuerte, ¿no? El que se tiene sobre la mesa. Vamos, estoy de acuerdo en que tendría que asumirlo. Sí, hombre, uno de los problemas es que es muy normal, o sea, pero lo que pasa es que no tiene sentido en unos sitios, por ejemplo, urbanizaciones modernas, muy lejos, que tienen una situación que tarda un año y es muy complicado hacer cualquier cosa, ¿sabes? En ese sentido. La otra cosa es que las comisiones, yo estoy de acuerdo contigo, José Luis, por el tema de las comisiones locales, porque ellos son arbitrarios. A veces dejan pasar cosas alucinantes. En los arroyos han permitido una gasolinera que es horrorosa a nivel paisajístico, bloques aquí en San Lorenzo que tienen un impacto visual enorme, y pues tienen la manía. Entonces el problema es la falta de criterios y arbitrarios, y además lo que hacen es machacan al
la ciudadanía que quiere hacer cualquier modificación de su casa y fomentan que la gente hace las cosas de manera ilegal, porque no pasar por todo esto es un calvario. Sí, desde luego que es un fantástico. Bueno, sí, bueno, otra pregunta, yo lo abrimos al público. ¿Por qué las administraciones públicas tienden al el modelo desarrollista en vez de conservacionista? Hombre, las administraciones no tienden al modelo desarrollista, de hecho las administraciones, o sea, son las políticas que desarrollan las políticas urbanas, ¿no? Las administraciones, de hecho, está ese artículo tan bonito de la Constitución, el 46, que dice que todas están obligadas a preservar el patrimonio histórico-cultural, ¿no? Está dentro de los principios rectores y de estas cosas de la Constitución, ¿no? O sea, entonces todas las administraciones, pero eso es muy interesante, porque a veces los ayuntamientos dicen, no, esto es responsabilidad de la Comunidad de Madrid, o no, todas las administraciones, ante un caso de expolio al patrimonio, ante un caso flagrante de desastre, deberían tener capacidad de actuar y deben actuar, porque están obligadas a ello, con independencia de que luego la competencia la tengan unas u otras. O sea, y eso es muy interesante. O sea, y los ayuntamientos además están dotados teóricamente, ¿no? Se les ha dado muchísima capacidad de acción sobre estas cosas. Entonces, no, yo lo que creo... Bueno, pues es otro tema. Yo lo que pienso en este caso es un poco lo que decía antes la persona que ha intervenido, que es esa especie de paradoja que existe entre un planeamiento urbanístico absolutamente obsoleto, como es el del 99, que sigue vigente, que ni siquiera es un plan general de ordenación urbana, sino que son unas normas subsidiarias de planeamiento que se hicieron en unos años en los que, digamos, la estrategia global de esta zona de Madrid era integrarla en Madrid, o sea, es decir, era... Y de ahí por eso no interesaba nunca desarrollar el BIC, porque esto te obliga a pensarte como parque, te obliga a pensarte como espacio protegido, te obliga a empezar a pensar cómo gestionas esto y sobre qué figuras, entonces, y esto choca con ese planeamiento urbanístico que podemos denominar desarrollista, que se aprobó entonces y que bueno, pues sigue vigente, ¿no? Entonces, y ahí en ese planeamiento, además hay cosas que desde mi punto de vista fueron errores que se vienen arrastrando desde los 80. Esto igual hay arquitectos que me llevan a contrario, pero se establecieron una serie de criterios estéticos en relación al desarrollo urbano de San Lorenzo que estaban pensados desde la perspectiva del caso histórico del 18 y se aplicaron a gran escala en todo el suelo urbano de San Lorenzo, sin prever el impacto que iba a causar a nivel cromático y a nivel de materiales y a nivel... y todo eso, pues, desde mi punto de vista, se podía haber evitado con un poquito más de criterio, ¿no? Sobre todo, San Lorenzo tiene un problema, que es que está en una ladera, entonces es visible a kilómetros de distancia. Entonces, el cuidar la imagen urbana es lo que es tan importante en todo este proceso, es lo que tanto daño ha causado, ¿no? Tanto impacto, esa transformación. Aunque esta transformación la vemos nosotros que vivimos aquí. Y ahora o sea, porque yo esta mañana estaba en un congreso de arquitectos y hablaban del Escorial como aquel ejemplo de paisaje en conserva, como aquel paisaje que no ha cambiado nunca, que es un ejemplo de estabilidad fosilizada. Y entonces, bueno, por eso que las percepciones son muy... Sí, la otra cosa, yo creo que este modelo, un buen ejemplo, ejemplo paradigmático del desarrollo y lo que causa el urbanismo especulativo es Navalquejigo, que llevamos también muchos años en la campaña, y es una aldea medieval única en Madrid, y yo creo que muchas veces realmente las administraciones ven el patrimonio histórico y natural también como estorbo, porque estorbo a sus planes urbanísticos, ¿no? Y bueno, esto, si no, ¿por qué no han actuado? Y siguen sin actuar en el Ayuntamiento del Escorial, en el Navalquejigo. Y hay abandono en un montón de sitios, como hemos visto en el vídeo, hay muchos elementos abandonados, ¿no? Un par de cosas más que voy a combinar. ¿Cómo se puede lograr una protección eficaz con la coordinación de las administraciones públicas? Y luego el impacto del AgroHub Palacio del Monasterio, que es una nueva
proyecto en la finca del monasterio, un sitio súper protegido, súper importante a nivel ambiental, paisajístico, etc., donde quieren hacer un tipo de universidad privada, pero realmente tiene como 27.000 metros cuadrados de vivienda, 27.000 metros cuadrados de centro comercial, parque empresarial, ¿sabes? Es como muy... Yo nunca he visto una universidad así, personalmente, ¿no? Pero bueno, es como, digamos, una universidad muy empresarial, ¿no? Que tampoco existe porque es una empresa. ¿Qué opinas de esto? Lo primero que me has preguntado es lo de la anterior a la COUP, que ahora hablamos de esto, lo anterior que me has dicho, lo de... sí, la coordinación. Pues claro, por ejemplo, yo hace unos años coordiné un pequeño informe que hicimos con otros profesionales que me encarga el ayuntamiento entonces, que parecía que tenía interés en buscar una solución a todas estas historias, y era un informe que está por ahí colgado, que se llama Razones para el desarrollo de un plan especial de protección. Y ahí una de las cosas que planteábamos como hipótesis era claro, esto es muy complejo, hay muchos ayuntamientos, hay muchos intereses, e igual la figura del consorcio, del patronato, podía ayudar a crear de alguna manera un traje a medida para que las administraciones implicadas se coordinaran mejor, ¿no? Era una propuesta en otros sitios, cuando tienes que gestionar un territorio que has declarado bien de interés cultural, pues te tienes que inventar un poco algo que sea de carácter supramunicipal y que ponga de acuerdo a todos, ¿no? No tiene mucho sentido que haya una comisión arriba, otro abajo, que el pueblo de arriba tenga una normativa de espaldas al de abajo, o sea, todas esas cosas, superarlas y crear un marco que diera y sobre todo también que permitiera coordinar al otro ente fundamental que es patrimonio nacional, es decir, al Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso es como en el mundo ideal, pues podría ser muy bonito que hubiera eso, una figura, por ejemplo, patronato consorcio, que aunara todos estos intereses, ¿no? Y lo de monasterio, bueno, lo que has dicho, no, que Gigo es que no tiene ninguna explicación, o sea, por qué no se actúa sobre algo que está clarísimo, ¿no? Pero, claro, todo este territorio que tenemos aquí está lleno de pequeñas grandes cosas olvidadas y desconocidas y que están en un proceso constante de deterioro. Entonces, por eso habría que ponerse a pensar cómo rescatarlas, cómo integrarlas en un concepto integrador de parque que fuera sostenible, quiero decir que no fuera de repente arrasado por las masas de los turistas, pero que fuera visitable y que fuera accesible, porque la mayor parte de todas estas cosas que decimos nadie las conoce ni saben ni siquiera dónde están, ¿no? Entonces hay un problema de accesibilidad, hay un problema de cómo integrar y cómo salvaguardar todos esos pequeños elementos, el molino, el otro, todas esas cosas que tienen mucho interés, pero tienen interés en una visión de conjunto de todo el territorio. O sea, no sé si me explico. Y lo del agrohub pues bueno, es que no es una universidad, o sea, es muy extraño, y es muy extraño, y bueno, pues no lo sé, pero tiene pinta de pretender otra cosa que no lo que anuncian. Sobre todo un proyecto de estas características, que no digo que sea malo, necesita un espacio donde poderse desarrollar en el tiempo. No tiene sentido que busques ese trozo allí entre una carretera y una finca particular en una zona muy limitada para desarrollarlo. Hay zonas para desarrollar una cosa de estas de agricultura en Madrid mucho más idóneos, y sobre todo poner de manifiesto el desconocimiento del espacio protegido, o sea, es decir, de que estamos en un espacio. Igual que es complicado lo de las placas, y claro, entonces esto también es muy complicado, igual que los desdoblamientos, igual que todas estas cosas, es decir, no existe interés desde mi punto de vista todavía por desarrollar la idea esta de visión de conjunto, y bueno, pues ojalá que en algún momento. Gracias, José Luis. Yo creo que ahora, si alguien... ¿Podemos poner las luces? Creo, porque ahora podemos... si alguien, pues primero, pues preguntas y comentarios a José Luis. A mí también, sí, pero... yo quiero comentar también el tema de AgroHub. El problema básico de esto es que ha habido una solicitud para que el AgroHub sea proyecto de alcance regional. ¿Qué significa esto? Es una figura que salió en la ley Omnibus en 2022-11, y lo que han hecho es como hacer una vía rápida, una vía express,
para reclasificar, quitar todos los tramos, las tramitaciones, para que sea más fácil urbanizar. Y esto en nuestra zona puede ser peligrosísimo, porque si se aprueba de manera definitiva como proyecto de alcance regional, ya entra directamente en el planeamiento de San Lorenzo. Y esto es súper peligroso. Yo quiero ser optimista y creo que la ley esta omnibus no afecta a espacios protegidos. Sí, también. Claro, pero aquí se va a poner contra las... O sea, se va a ver hasta qué punto se puede subvertir lo que un BIC significa. Sería el final del fin de la protección. Claro. Bueno, ya, ahora, preguntas. Si podemos... ya tenemos luz. Manuel. Sí, oye, encantado de conocerte porque he leído cosas tuyas y no te ponía cara. A mí me gustaría puntualizar cómo está la protección del medio natural, porque lo habéis dicho entre los dos, pero está la protección del medio natural en una buena parte del territorio histórico. El plan de ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama excluye de sus determinaciones de protección la zona denominada territorio histórico, que no es la delimitación la zona denominada cerca histórica, que no es que es solamente aproximadamente el 60% del territorio histórico, incluyendo el ámbito de protección. Quiere decirse que el 60% de este territorio no está protegido por esas leyes que tú dices que es verdad que lo son, que son muy garantistas, que son las leyes de protección del medio natural, porque el propio PON le deja al decreto de denominación del territorio histórico las capacidades para gobernar esa zona, de manera que un instrumento de protección del medio natural delega en un instrumento que no está desarrollado, porque no está desarrollado el plan especial, un instrumento urbanístico, la protección del medio natural, y que no cabe esperar que en el desarrollo del plan especial de protección tenga el rango y la especificidad adecuada para la protección del medio natural, porque básicamente se van a ocupar, porque van a ser arquitectos, porque habrá algún asesor del medio natural, pero el peso va a ser la defensa de los bienes patrimoniales más que la defensa del medio natural. Y bueno, por lo tanto hay un riesgo enorme de que en ese plan especial de protección el medio natural se quede desprotegido. Luego es una cosa muy curiosa el que se iban a hacer los bienes de interés cultural, la finca de Campillo y la finca, y justo en ese espacio es en el espacio en el que luego cae la cerca histórica y se queda totalmente desprotegido el territorio. Hay cosas mucho más curiosas. Ahora, cuando ha salido el tema de la Universidad Fantasma, pues hemos estado viendo los corredores ecológicos que se han quedado en borrador también, porque supongo que tampoco interesa hacerlos el plan, madurarlo y ponerlo en el BOE, y es curioso porque en el borrador de esos planes hay una manga norte-sur, que es un corredor que va hacia el norte, pero cuando ya madura ese plan evita la finca de Campillo. Entonces, bueno, los animales tienen que evitarla, seguramente por dos autopistas, pues porque... Entonces, todo esto es algo más. Todo esto es algo más. Y son intereses que a lo
mejor no podemos decir qué intereses son, pero como que es evidente que ahí hay un interés de que esa zona plana, que es, por otra parte, una de las zonas, bueno, es la zona que mayor biodiversidad tiene de todo el territorio, porque tiene humedales, porque tiene el 60% de esa zona, a su vez, es el hábitat 6620, que es un hábitat de interés comunitario, que son las praderas, y porque a su vez son pasos de fauna. Justo en la parte de arriba hay un cuello de botella, y ahí es donde van a planificar la Universidad de Fantasma. Quiero decir que es un territorio de muchísimo valor ecológico, y que está desprotegido, y que su futuro, muy lejos de estar claro, está muy oscuro, porque también es verdad, lo ha dicho Michael, estuvimos en la Dirección General de Biodiversidad y nos dijeron, bueno, que ese territorio está suficientemente protegido por la Ley de Montes. Claro, la Ley de Montes, el único trozo que ya hemos visto, que es evidente que ha sucedido ahora, lo único que salva es la zona declarada como monte preservado, que ahí en el Abrojao es como habitat. Pero estas praderas concretamente... No es que esté desprotegido, lo que quieres decir es que es lo que hemos comentado, el POR, desde mi punto de vista, se equivocó a la hora de volver a fragmentar el territorio. Debería haber sido todo paisaje protegido. ¿Por qué no? Pues porque esa zona, bueno, es que hay un avance del Plan General de Ordenación Urbana que se paralizó en aquel entonces y que lo paró la declaración de Vic, entre otros instrumentos, que preveía ahí todo un desarrollo. O sea, es decir, claro que no a nadie quiere que eso se conserve ni se preserve, porque han tenido unos enormes intereses especulativos. Además, es que es una zona que históricamente, ya desde el siglo XVII, el conde duque de Olivares se la quiere quitar a los jerónimos para desarrollar ahí el Palacio de Monretiro, que al final lo desarrolla en Madrid. Es decir, siempre ha sido objeto de interés en Campillo y Monasterio, para segregarlo de lo que es el patronato, el Real Patronato, ¿no? Entonces, no me quiero ir por eso, pero claro, pero entonces la única figura que a mí se me ocurre, por eso la he lanzado, es la del Parque Regional. O sea, estáis hablando de que tiene un enorme interés el Piedemonte de Abantos, por los humedales, por la fauna, por todo. Entonces la única figura que se me ocurre para que tuviera una protección adecuada sería la del parque, ¿no? ¿O qué otra figura habéis pensado vosotros? Porque el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales no se hubiera inhibido y hubiera fijado unas determinaciones de conservación. O sea, una rectificación de ese límite, que fuera todo paisaje protegido. Si tú vas al POR, sí, hay unas autorizaciones de uso. Este territorio, en este territorio puede haber ganadería, puede haber no sé qué, puede haber no sé cuánto. En ese territorio... Sí, se queda en terreno de nadie. Que lo que mejor conservaría es que se quedara como está, o sea, que fuera para uso ganadero, pues se inhibe. Es decir, qué usos son los autorizados, de manera que puedes poner una universidad fantasma o lo que te dé la gana, o una fila de chalets. No debería ser porque el BIC no lo debería permitir. O sea, tú cuando declaras un territorio bien de interés cultural, o sea, estás diciendo que ese territorio, a grandes rasgos, estás diciendo que hay una serie de valores paisajísticos, que además están escritos en el propio decreto, que tienes que conservar. Entonces, tú, si de repente apruebas APROHAP, o lo que como quieran llamarlo, o cualquier historia, vas a transformar esos valores ambientales por los cuales has declarado. Entonces, realmente, conceptualmente, no debería poderse desarrollar nada de esto. También hay que entender que esto es el interés particular del propietario, que lo compró hace unos años y que ahora, pues está intentando a ver si esto es de interés regional. Pero insisto, yo creo que habría que... Y además luego no solamente el interés medioambiental, el interés arqueológico que tiene esa zona en concreto, en cuanto metieran la piqueta, se iban a encontrar con un montón de cosas que nos esperan. Entonces, pues no creo que ¿Alguien más? ¿Alguien más que tiene una pregunta? ¿Quiere decir algo? No, añadir de esto que decía José Luis, no hace falta el micro, hablo al de valor arqueológico monasterio, sobre todo, sí que es verdad que en el otro margen del río Guadarrama o muy cercano al río Guadarrama es la zona de mayor valor arqueológico de todo el entorno.
hay yacimientos romanos ya catalogados, se ha hecho excavación, se hizo prospección cuando se hizo la línea de retención y de las 17 torres en 14 se hallaron restos. La zona de Monte Encinas urbanizada y la zona del Cerro de la Asunción hay un poblado prerromano carpetano con foso defensivo también catalogado y excavado. Por desgracia toda la zona está urbanizada, no se hizo nada en aquel entonces. Y hace muy poco, desde esa Puerta de las Bellotas, que se supone que es bastante más moderna, se hizo un camino de acceso hasta el antiguo palacio de Marqués Conde, no recuerdo exactamente qué lo tenía ahora, de Pinorbono, perdón, y el ayuntamiento, por ejemplo, no promovió nada, porque ese camino se ha hecho sin hacer estudio arqueológico previo, sin permiso, licencia de obra, se hizo tal cual, ya está, ¿no? Entonces quiere decir que hay una, lo que decimos del tema del patrimonio, el patrimonio vale, tú declaras el bien, está protegido, pero luego no se protege, no hay una efectividad en esa protección. Y ese agrohub, aunque ya digo que pilla en una parte un poco más alejada de donde se supone que está el yacimiento, pero también muy cercano al dolmen de términos, o sea que es una zona con muchísimo valor, solo por las prospecciones y los estudios arqueológicos previos ya tenían que servir para parar cualquier obra, si no se hace simplemente porque no le interesa. Es así de sencillo. Es que por eso yo quiero ser optimista, o sea, el dueño del sueño y me parece fantástico que de repente se haga todo tipo de pero yo quiero ser optimista. Lo veo muy complicado, o sea, muy complicado. Soy escéptico optimista. Una pregunta. Sí. Gracias por la intervención. Lo primero, ¿por qué crees que un parque regional es una solución? Porque yo opino justamente lo contrario. Yo no soy especialista tampoco en medio ambiente ni en legislación de medio ambiente. No te sé decir. O sea, el parque regional es, en principio, cuando estamos hablando de qué herramientas podríamos... El problema es que por lo menos en la Comunidad de Madrid, a mí lo que más me gustaría realmente es que fuera algo más próximo a lo que en Aragón, por ejemplo, se llaman los parques culturales. O sea, que aunan perfectamente valores medioambientales, paisajísticos y también patrimoniales, que se defiende la arquitectura también tradicional, vernácula, un montón de factores, porque aquí es todo muy complicado. Entonces, lo del parque regional es que es lo único que se me ocurre dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, desde un punto de vista pues, muy conservacionista. Pero ¿y cuál sería tu propuesta, por ejemplo, que a mí me parece interesantísimo? ¿Qué pensamos para esto? Porque está muy bien decir, no queremos nada, pero ¿qué queremos entonces? ¿Queremos un proceso de restauración del bosque real? ¿Queremos un proceso de que todo quede tal cual? ¿Queremos un proceso de puesta en valor de todos estos elementos patrimoniales y hacerlos más visitables, más accesibles o no? ¿O qué queremos? O sea, ¿cuál es el modelo? Se puede pensar, por eso la idea del parque. Entonces, el parque te facilita o te permite, claro, un proceso que no sé si es el deseable, de musealización del territorio, no lo sé si eso es lo deseable. Yo creo que sí, si se hace bien. Si se hace bien. Como es tertulia, cada uno hace lo que quiere y no hay que llegar a... No, yo no tengo tan claro. Por eso, y yo tampoco. Pero es cierto que, por ejemplo, a la hora de proponer que se haga un parque nacional, natural, regional, sí que hay una especie de consenso ya establecido, sobre todo en el Consejo Consultivo de la Red de Parques Nacionales, ¿no? Que hay especialistas de muchas áreas. Entonces es todo aquello en el cual ya hay núcleos urbanos establecidos, intentar que no se declare protección sobre ellos. Porque al final lo que consigues, desgraciadamente, es que, porque claro, a nosotros nos mueve en general la codicia, entonces los intereses particulares terminan estando en contra de los intereses colectivos, sociales y naturales. No sé si me he explicado. Entonces es como una especie de, no hagamos esto, porque nos va a generar muchos problemas. Entonces, si tú creas un parque regional en una zona en la cual, ¿cuántos somos? 30.000 habitantes, ¿no? O por ahí, en estos dos términos. Yo creo que los problemas serían mayores. Porque si ahora mismo... Sí, de tensiones sociales y de los municipios en los cuales van a estar... Porque ellos siempre se ven como que
perjudicados por la declaración de un espacio natural, no beneficiados, cuando debiera ser al contrario, pero desgraciadamente es así. Claro, entonces, ¿qué solución? Yo creo que sí, aquí hay normas que ya se tendrían que aplicar y ser verdaderamente exigentes en la aplicación de las normas que tienen. Si hubiera parado, pues ya Claro, desgraciadamente, pero existen. Lo que yo sí que creo es que no se aplican. Y antes tú hablabas al principio, que yo creo que también es así, en Interesa hay dos administraciones distintas, la local y en este caso tres, la estatal, porque es patrimonio, y la autonómica. Y mola pasarse la bola de una. No me dejan hacer fuegos artificiales, es culpa de patrimonio. No te permito hacer el tema de poner las placas en las comunidades energéticas. Es culpa. Entonces es una forma de pum. Yo no sé, que no es la solución. Tenemos una tertulia, porque yo digo, también te quiero, en la parte de. No sé si la solución es que nos movamos ciudadanamente para buscar un parque regional. Yo lo he lanzado porque es una... No, me parece bien, por eso te preguntaba. Porque la cerca, yo lo he lanzado porque creo un contexto muy adecuado y con gente que además sabe mucho del medio ambiente y de parques regionales. Yo lo dejo caer porque la cerca se queda corta en cierto modo, ¿no? Porque la cerca, pues al final, que es una cosa que antes he apuntado, o sea, el pique está muy bien, pero claro, o sea, se hizo sobre la base de una estructura de piedra seca muy interesante, todo lo que queramos, pero que se conserva parcialmente y que la mayor parte de la gente no sabe ni dónde está, ni por dónde va, ni para qué vale, ni para nada. O sea, no es un elemento que la gente reconozca. Y eso es un tema muy importante de todas las figuras de protección que han afectado al Escorial. Se han aprobado, digamos, desde arriba, ¿no? Nunca se han aprobado por un consenso social. O sea, no es el consenso social el que ha llevado a proteger nunca. Al contrario, son figuras de protección que siempre han tenido una respuesta. En las dos primeras figuras, la del 61 de Paraje Pintoresco y la de Conjunto Histórico Artístico, el Ayuntamiento de entonces la llevó a los tribunales. O sea, no querían para nada ningún nivel de protección. Entonces, ninguna de estas figuras ha tenido un consenso por parte de las administraciones locales, porque siempre han entendido que proteger es una forma de impedir claro, entonces, eso es también muy interesante. El BIC, en el fondo, pues se hace en base a una cosa muy culta, que es la cerca y que está y que tiene muchísimo interés, pero que muy poca gente conoce. Y desde un punto de vista paisajístico, por eso hicieron esa cosa tan rara de esos, claro, de lo que está en amarillo, que es el entorno de protección, porque claro, se les escapaban cosas fuera de la cerca, lógicamente, que está pensada para meter a los gamos y cazadores y esas cosas, pues se les escapaban cosas tan importantes como toda la línea de cumbres hasta el San Benito, que consideraban que el San Benito formaba parte del circo escorialense y Navaquejío por el otro lado. Pero claro, del parque de Abantos y entorno, porque ¿por qué no una figura que nos permitiera entender Abantos, las Manchotas, todo el territorio, ¿no? Todo el piedemonte de las Manchotas, que es tan importante, donde están las lagunas, donde está todo esto. Entonces, no sé, siempre estamos con la misma, pero los que vosotros sabéis mejor que nadie de cómo se decía, cuáles son los... El otro día estuve en una conferencia también muy interesante en la que se hablaba de geoparque mundial, ¿no? para todo este territorio. Eso todavía es más complicado, porque eso sí que está vinculado a hitos geológicos muy importantes, ¿no? Pero aquí sí que tenemos lugares de interés geológico muy interesantes, ¿no? No digo para un geoparque mundial igual, pero sí muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más que hay? Sí, Vale, pues yo sí quería volver un poco a precisamente lo que nombrábamos al principio, con un poco por aquello del 40 aniversario de la denominación de Patrimonio Mundial, precisamente sobre esta idea de algo que mejore el nivel de protección de una manera efectiva y demás, si esa no ampliación, como bien has dicho antes, porque realmente quizá cabría entender que inicialmente la declaración la declaración de Patrimonio Mundial del Escorial y el Real Sitio podía incluir, englobar toda esta zona de la cerca o del territorio histórico.
si quizá esa declaración o ese revertir o redefinir esa declaración no podría ayudar a proteger el territorio, porque entre otras cosas ahí tendríamos una figura, por ejemplo, la de la evaluación de impacto patrimonial a la hora de elaborar cualquier intervención, que requeriría analizarla con relación a ese bien declarado patrimonio mundial. Y en ese bien declarado patrimonio mundial hay un concepto que es el del valor excepcional. El valor excepcional de nuestro espacio no es el monasterio, no son las casitas, es el monasterio en su entorno, son las conducciones, son los viajes de agua, son los pozos de nieve, son los molinos, es decir, es todo un conjunto que además se crea así, no se va creando sucesivamente en el tiempo, sino que conceptualmente se crea así, se desarrolla así, y por tanto cualquier cosa cualquier intervención que, como el caso de este AgroHub, Universidad Hotelera y demás, pudiera afectar a ese valor excepcional único, podría tener ya una limitación desde ese punto de vista, ¿no? Por lo que quizá podría ser, estratégicamente, podría ser interesante apuntar hacia esa redefinición de lo que acoge la Declaración de Patrimonio Mundial. Claro, la UNESCO no se pone a delimitar las cosas, o sea, la UNESCO lo que deja es a los interesados, en este caso a las administraciones que delimiten, como es lógico, ¿no? Claro, entonces ese es el problema, que aquí han querido que nunca les afecte por motivos obvios, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sería muy bonito, pero bueno, tenemos una figura de protección desde nuestra legislación estatal, que no hace falta irse a la UNESCO, que tiene muchas cosas que proteger en el mundo, que también, ¿no? Yo estoy de acuerdo en hacer una correcta delimitación del ámbito declarado patrimonio mundial, y que es que además el mejor apoyo que tú tienes es que tú ya has declarado esto, Vic, que es el máximo rango, y además ya lo declaraste en el 71 conjunto histórico-artístico, y no se pierde nada tampoco. Eso es decir, porque esa figura del 71, que es tremendamente interesante, porque ya hubiera implicado en los años 80, cuando se aprueba la ley del 85, que se desarrollara un plan especial de protección de carácter supramunicipal. Luego viene el BIC y todas estas historias, pero si realmente hubiera habido voluntad por parte de los ayuntamientos de asumirse como espacio protegido, pero siempre han jugado a que la responsabilidad patrimonial recae en el patrimonio nacional, es patrimonio nacional, el único que gestiona los bienes que tienen interés. Y eso yo creo que en esta zona ha hecho muchísimo daño, ¿no? Pero sí sigue haciendo falta explicar todo esto y que haya un estudio global de todo esto que has dicho, las arcas de agua, no sé, es que no está bien desarrollado todavía, es que falta, ¿no? Un conocimiento. Entonces, cuando ya tienes todos esos elementos, ¿cómo los conectas? ¿Cómo haces que todo esto se mantenga? ¿Y cómo se mantiene? ¿No? Pues ese es un poco el cómo pensar el territorio desde abuelo de pájaro. Y eso, pues creo que los ayuntamientos, igual poco a poco, se van dando cuenta de que deberían pensarlo, ¿no? Como estrategia de futuro, no sé. No soy muy optimista, pero... Sí, Ana, tienes una pregunta. Bueno, yo hablo algo, si no, bueno, para añadir un elemento más a la discusión que se está hablando aquí, es la parte de las personas que viven entre San Lorenzo y El Escorial, por ejemplo. Es decir, que para mí hay una parte fundamental, y es que para que ese territorio globalmente, podemos pensar en instrumentos, parque regional, pero es la población de esos dos municipios tiene que sentirse que este es su territorio. Esto no es de San Lorenzo, esto no es de Escorial, me diréis, históricamente están enfrentados. Bien, pero quizás yo estaba pensando a nivel práctico. Es que la sociedad civil, en forma de asociaciones o lo que fuera, puede trabajar, a lo mejor hacerse una línea de trabajo sobre construir un espacio vivido común, porque mientras que la población, estamos hablando de las administraciones públicas, por supuesto un peso importantísimo, encima hay tres que se solapan y cada una como está diciendo, efectivamente, pero independientemente de eso hay una población, estáis hablando de 35.000 personas, no queremos que todos estén en grupos o en asociaciones, pero sí que tú mismo lo has dicho, José Luis, no se conoce. Yo lo he conocido hace un año, cuando he hecho tu curso de historia, que había una cerca y que había un territorio más que la lonja, el monasterio. Es decir, que
un trabajo de minado, digamos, poquito a poco sobre esas personas, ya sea con campañas, llámale de divulgación, llámale X, no sé ahora mismo, pero es decir, comprender que ese territorio es único en el sentido de solo, o sea, es una unidad. El reconocimiento social es clave. Ese reconocimiento, y gran parte de lo esa que estamos identidad hablando, con tu territorio, es decir, claro, que es lo de pero, siempre. Entonces, mientras que eso no se produce, para mí los instrumentos de los que estáis hablando pueden funcionar, pero siempre se quedan cosas. Claro, pero eso es, claro, no, cuando hablo de instrumentos y cuando hablo de idea de parque, no sé si regional o no, claro, hablo de que los ayuntamientos lleguen a acuerdos con, o sea, mientras que no sean accesibles, por ejemplo, las importantísimas fincas históricas de Campillo Monasterio y el Castañar, puntualmente, no digo que sea jornada de puertas abiertas, pero que con cierta normalidad esos espacios que tienen un enorme interés sean accesibles, la gente no va a entender nunca ninguna idea de territorio cultural ni de paisaje cultural. O sea, es decir, mientras que no se lleguen a acuerdos con los particulares, con los propietarios particulares, para que como propietarios de bienes inmuebles que forman parte de un BIC y en algunos casos declarados BIC, pues claro, es que si no se hace accesible ese patrimonio, pues es que no existe. Entonces, claro, y ahí también luego la propia institución Patrimonio Nacional pues también podría, digamos, pensarse no tanto desde el punto de vista institucional, sino pensarse como una gran administración cultural, ¿no? Y poder, en vez de restringir, pues ampliar, ¿no? Sobre todo me estoy refiriendo a los ámbitos que lógicamente que gestiona, como es en el propio monasterio, como es en Cuelgamuros. O sea, es decir, yo creo que hay un montón de elementos que conocemos, pero que son de difícil acceso y de difícil comprensión. Gracias, José Luis. No, simplemente comentar que en 2010 la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español, que se llamaba entonces, edita un libro, Palacios de Madrid, que seguramente lo conoces, de Miguel Lasso de la Vega. Entonces, cuando se refiere a monasterio, tiene una pequeña párrafo, que son 4 líneas, que la última es la que un poco es curioso que la propia Dirección General de Patrimonio, aunque no puede responsabilizarse de las opiniones del autor, comenta Campillo Monasterio, testimonios de un poblamiento medieval desaparecido, de los deseos, me ha ido la imagen, pero bueno, que es interesante, la última, de los deseos de su reconversión por el rey Felipe II y del gusto generalizado de los Austrias y Borbones por el contacto con la naturaleza escurialense, son además piezas únicas de arquitectura que reflejan el pensamiento herreriano de Francisco de Mora y su sobrino Juan Gómez de Mora, todas condiciones suficientes que exigirían su permanente protección y la de su entorno indisociable de él. O sea que ya dicen esas frases tan las armas es una de las que más ha estudiado y mejor, tanto el caso histórico de San Lorenzo, en aquel libro que es un referente, que es el tomo quinto de la Comunidad de Madrid, la arquitectura de desarrollo urbano, del año 98. Claro, y por eso que les está todo dicho, pero es que aquí lo que no tiene sentido es que volvamos a estar con el agrohub, volviendo sobre lo mismo una y otra vez. Pero esto, José Luis, a finales de los 70 ya querían hacer un centro allí académico, a finales de los 70. Claro, pero de las universidades siempre hubo muchos. Bueno, no, ahí mismo. Hablando con Ana Luján, la archivera de abajo, comentaba que ya había proyectos. Claro. Y ser un BIC, pues mira, en Madrid el Instituto Homeopático, que bueno, lo compra Bristol, un colegio, y el interés no era académico, era especulativo de hacerse con una manzana del barrio Chamberí para levantar pisos. Y luego simplemente un comentario, lo que ha dicho Ana, el día 12 de octubre tuvieron lugar las 6ª jornadas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el subdirector Pablo San Juan Benito y querían hacer un catálogo de todos los bienes patrimoniales a los 2 lados de la sierra, al final un inventario porque es algo más modesto, y ellos pedían la colaboración ciudadana, es decir, que ya un organismo, digamos, que es un parque nacional que lo tenemos aquí al lado, pues ellos pedían que los ciudadanos se involucraran, lo que comentaba antes Ana y habéis comentado, no solo como protesta de ir allí a la finca con pancartas por las diferentes asociaciones, sino desde el punto de vista cultural, como tú dices, de que conozcan los propios ciudadanos el patrimonio.
yo creo que eso está cambiando mejor. Yo noto que la gente tiene una sensibilidad completamente diferente a la que había hace 20 años, creo. Quizás estamos muy centrados en las sombras y no hemos hablado de las luces. Otro día hablamos de las luces. Yo creo que hay muchas cosas que han cambiado mejor. No hay que ser ni ingenuos, pero tampoco hay que ser tremendistas. Proyectos de micros que están el siglo de oro, la de plaza y el arte urbano, a ver si esos últimos grafitis que nos ha puesto Michael, al final van a venir aquí una vez que es arte y eso va a ser la conservación de nuestros molinos y resto de estructuras. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues yo creo que ¿quieres decir terminar con algo? Muchas gracias, que creo que es una labor fantástica. Muchas gracias por invitarme a esto, que lleváis muchos años luchando por el entorno, y solamente el hecho de que os llaméis entorno ya es importante, ¿no? La idea de que hay un entorno y que vamos allá del monasterio. Nada, pues felicitaros por todas vuestras iniciativas. Solo para decir que el 2 de noviembre, José Luis, ahí habrá jornadas de patrimonio del Ayuntamiento de San Lorenzo, que todavía no se ha anunciado, pero el sábado 2 de noviembre da una charla sobre los edificios auxiliares del monasterio. Y seguramente va a ser muy interesante, porque hay edificios muy interesantes ahí. Luego, el día siguiente, también os animo a dar un paseito en el campo, muy bonito, con nosotros y con 7 grupos más, que vamos a hacer una marcha reivindicativa desde los Negrales al Palacio del Monasterio, bajo el lema de no al pelotazo, al nuevo pelotazo en monasterio. Y yo creo que esto es también muy interesante, salir al campo, pasear una zona muy bonita y expresar nuestro rechazo a estos proyectos especulativos. Y no es el primero, y vemos con la M600 que sigue constantemente, el variante, luego están hablando de desdoblar. Hemos tenido 2 proyectos de líneas de alta tensión que finalmente han rechazado, y esto es continuo, este es un tipo de bombardeo, entonces necesitamos apoyo de la gente. Yo creo que esto, y ver mucha gente dando un paseo a una marcha reivindicativa, a un palacio del siglo XVII, en una zona preciosa, diciendo que aquí no queremos especulación urbanística, yo creo que ayuda mucho. Pues nada, muchas gracias.